Momento para la conversación. Ahora mismo en Noticias 8, en su edición de noche, vamos a hablar de la campaña Miranda Empresas, que el Ayuntamiento mirandés ya ha puesto en marcha hace 10 meses para intentar dar salida a la importante cantidad de suelo industrial que tiene en Miranda de Ebro. Su alcaldesa está con nosotros, Aitana Hernando, y también Roberto Martínez, que es el gerente de Miranda Empresas. Aitana, ¿podemos decir que estos 10 meses han servido ya para qué en esta campaña? Bueno, en primer lugar, decir que esta oficina de Miranda Empresas, que no solamente la campaña, sino que es la oficina de promoción económica que hemos constituido en esta legislatura, ha nacido con muchísima ilusión por parte del equipo de gobierno para sentar las bases en la ciudad de lo que pueda ser una verdadera promoción económica externa, un vender fuera de nuestra ciudad los factores de localización industrial que tiene nuestra ciudad, el suelo industrial con sus condiciones ventajosas ahora mismo y además aprovechando el momento actual y acotándolo en el tiempo para que las empresas se animen a implantarse en nuestra ciudad, vendiendo fuera la situación geográfica de primera magnitud como nudo de comunicaciones que tiene Miranda, la formación profesional adaptada a las necesidades de las empresas, el centro tecnológico, que es un añadido, yo diría que de excelencia en innovación, en desarrollo, en investigación que tenemos en Miranda. Todo esto nace con la ilusión de que además se quede en gente de Miranda, que pueda ser quien sienta la promoción económica de la ciudad como algo propio, que se deje la piel en el trabajo de promocionar nuestra ciudad y de hacerla atractiva para que empresas se instalen, porque Miranda ha sufrido muchísimo con la crisis, sigue sufriendo y necesita, como el comer, como se suele decir, la implantación de empresas. Sí, por ahí quería también ir, Aitana, porque el comportamiento de Miranda de Ebro en cuanto al crecimiento del desempleo ha sido tremendo, muy negativo. Por ejemplo, en otra gran ciudad como Aranda ha sido todo lo contrario, ha superado mejor, ¿no?, ese impacto negativo. ¿Por qué Miranda ha sido así? Hombre, yo creo que en ningún sitio es la panacea tampoco, no me voy a poner a hablar de Aranda porque creo que no procedería, pero bueno, habría que analizar para llegar a esa conclusión, habría que analizar detalladamente los datos de Aranda y los de Miranda, porque tampoco es, yo creo que tan sencillo ni tan evidente como comentas, pienso. Pero sí que es verdad que Miranda es una ciudad industrial, entonces como ciudad industrial en la que la inmensa mayoría de la gente de Miranda trabajaba en la industria o en el ferrocarril también, porque es una ciudad industrial y ferroviaria, pues es una ciudad que ha sufrido muchísimo el varapalo de la crisis económica. Si existe una ciudad que pueda tener otras cuestiones como pueda ser el turismo, como pueda ser el vino, una industria agroalimentaria potente, yo creo que a lo mejor la situación pudiera ser distinta. Miranda como ciudad industrial ha sufrido muchísimo la crisis económica. Entonces, cuando comentabas antes, Rafa, lo del tema de qué se ha podido ver, bueno, de momento se llevan 10 meses, no sé si llega a 10 meses de trabajo, de mucho trabajo, en el que uno de los logros importantes de la oficina, y además lo explicará Roberto como persona encargada de gestionar esta oficina municipal, ha sido la compra por parte de JSV Logistics de una cantidad importante de más de 163.000 metros cuadrados en suelo de Ronderos, que es una fábrica que, como todo el mundo sabe, cerró en Miranda tristemente, porque además era una fábrica histórica. Y eso es algo muy importante para la ciudad, porque ya no solamente por el número de puestos de trabajo que vaya a crear, que realmente como tal no son tantos, sino por el efecto llamada que se vaya a producir a continuación, ¿no? Yo creo que Miranda ahora mismo, no solamente como fruto de la gestión de Miranda Empresas, sino como fruto de muchos otros condicionantes y cuestiones, pues está teniendo últimamente buenas noticias, ¿no? El hecho de que Aciturri esté construyendo una nueva fábrica en el polígono de Ircio es una excelente noticia, además de la mano de un importantísimo empresario mirandés como es Ginés Clemente. Alucoil es una empresa que va muy bien también en nuestra ciudad, o el caso, por ejemplo, ahora estamos con el tema de Montefibre, que está preparado para arrancar, ¿no?, y que es algo que ha generado, después de su cierre y después de tantos años de varapalos, pues ha generado, yo creo que mucha ilusión y mucha expectativa en todos. Desde el ayuntamiento yo lo que puedo decir es que nunca ni he pretendido engañar a nadie ni he vendido motos, es decir, nadie tiene una pócima mágica para que vengan muchas empresas, ojalá, ¿no?, porque yo creo que cualquier alcalde o alcaldesa lo que quiere es llenar su ciudad y su suelo industrial de empresas que den empleo a la inmensa mayoría de la población. Pero bueno, yo creo que sí que se pueden hacer cosas y se puede gestionar de tal manera que se sienten las bases para ser atractivo de cara a empresas y gestionar con la Junta de Castilla y León y poder decir a empresarios, como estamos diciendo a través de Miranda Empresas, que está realizando un importantísimo trabajo, oiga, fíjese en Miranda que tenemos estas condiciones, que tenemos carencias totales de pago durante los años iniciales, que tenemos arrendamientos vitalicios a precios simbólicos, que tenemos fórmulas jurídicas para adquirir el suelo de tal manera que pueda centrarse el empresario exclusivamente en lo que es inversión verdaderamente productiva.
que tenemos bonificaciones fiscales en máximos legales aprobados así por el Ayuntamiento, que nos ofrecemos a gestionar a través de la oficina con las entidades financieras créditos o financiación a medida, a gestionar con la Junta lo que sea necesario para agilizar procedimientos. Realmente el momento es muy bueno ahora mismo con las condiciones que existen. Prácticamente de la mano y les hacéis todos los trámites pertinentes para que... Ha sido así, es que podría ponerte un ejemplo, yo creo que Roberto lo podría contar muy bien, o sea, hemos acudido a 6 ferias industriales en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, que es algo que nunca se había hecho en el Ayuntamiento, es la primera vez dentro de esa política un poquito más agresiva de promoción industrial, de no esperar a que se fijen en ti y vengan a hablar contigo, sino acudir allí donde haya potenciales inversores. Entonces, en este sentido se han hecho contactos, después se ha llamado a esos contactos y en una ocasión además recuerdo que comentábamos que esta persona, empresario, pues quiso una información sobre un suelo industrial en la ciudad y llamó por teléfono y bueno, fue total disponibilidad como siempre de decir a la hora que considere, el día que considere que haga falta y vamos a verlo in situ. Este es un ejemplo. Se ha contactado con muchísima gente. Lo que ocurre es que en ningún caso queremos tampoco generar unas expectativas, es decir, yo soy de vender la piel del oso cuando está cazado, pero obviamente hay que hacer esa tarea de promoción externa, hay que moverse. Ajá, efectivamente, nada es gratuito, ¿no? Y todo sigue una estrategia. Roberto, en este caso, está dando los efectos deseados, quiero decir, hace 10 meses que se puso en marcha esta campaña, la oficina sigue trabajando, pero en esos 10 meses se ha vendido el suelo o se ha podido facilitar el suelo industrial a las empresas que estaban contempladas en vuestros objetivos iniciales, que han dicho que sí o todavía no. ¿Estamos por debajo de los objetivos o no? Bueno, la verdad es que en estos primeros meses el retorno que estamos notando es muy importante en cuanto al interés por la inversión empresarial en Miranda. Es cierto que los plazos que se manejan en implantaciones empresariales exceden con mucho los 10 meses que llevamos trabajando en la oficina, ¿no? Es decir, los periodos de implantación empresarial rondan los 5 años, en 10 meses es muy complicado conseguir unas inversiones empresariales concretas, pero ya se han conseguido en 10 meses. Es decir, una de las claves que teníamos como objetivos era agilizar los procesos de implantación empresarial, ¿no? Y en ese sentido, ya ha puesto Aitana algún ejemplo, ¿no? Con alguna operación de gran calado, 165.000 metros cuadrados de suelo industrial, es mucho suelo industrial, y bueno, pues se ha empezado a notar el retorno. Sobre todo lo que nosotros queríamos sentar en estos primeros meses es unas bases de actuación. Lo primero que hacemos es un estudio socioeconómico actualizado, un análisis DAFO y de ahí sale un tipo de estrategia que es la que creemos que tenemos que aplicar. Una estrategia de reorientación que en muchos casos requiere llevar a cabo actuaciones sin precedentes, que no se hubieran hecho antes, utilizar herramientas novedosas, que es lo que estamos haciendo. Y eso requiere un tiempo de retorno determinado para que se vea el interés que han generado esas herramientas que se están poniendo en valor ahora, ¿no? Insisto, hemos notado mucho movimiento en estos meses, pero 10 meses es muy poco tiempo para valorar, ¿no? Esto se valora en años, pero desde luego de momento estamos satisfechos con la respuesta que estamos notando. Has dicho que habéis hecho un análisis DAFO, para quien no sepa lo que es, pues es el típico análisis donde se tienen en cuenta varios parámetros, las debilidades, las amenazas, las fortalezas, etc. Las fortalezas ya sabemos que es lo que ha enumerado Aitana. Vamos a quedarnos con las debilidades. ¿En qué tenemos que mejorar en Miranda para que podamos eliminar esas objeciones que nos pueden poner? Sí, bueno, uno de los principales problemas, o el principal de un análisis DAFO es encontrarte con debilidades, ¿no? Cuando analizas el tipo de estrategia de desarrollo local que hay que aplicar en base a los resultados del análisis DAFO y nos da como resultado una estrategia de reorientación, por definición una estrategia de reorientación se basa en convertir las debilidades en oportunidades. Y eso es lo que hemos hecho. Miranda tiene unas debilidades claras en el sentido de que tenemos un problema socioeconómico derivado de unas consecuencias importantes a raíz de la crisis, porque nuestras principales empresas tractoras han cerrado o han cesado su actividad. Cuando en una ciudad que es eminentemente industrial hay 3 o 4 empresas, las más importantes, las tractoras, que cierran con la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos y de contratas que eso supone,
Pues se puede explicar prácticamente con 4 ejemplos, por decirlo de alguna manera. El aumento del paro desde 2008 hasta la fecha en tasas que prácticamente duplican esos valores, ¿no?, anteriores a la crisis. Por eso propio conceptualización de Miranda como ciudad industrial. Entonces, bueno, pues esa debilidad se puede revertir en forma de oportunidades, haciendo encajar a Miranda de Ebro como una zona de especial necesidad de reindustrialización en el plan de promoción, director de promoción industrial de Castilla y León, que es algo que hemos trabajado, que hemos consensuado con todos los agentes económicos locales y cuyo análisis socioeconómico para enmarcar a Miranda como zona con especial necesidad de reindustrialización y las medidas concretas que en un programa territorial de fomento se aplicarían en Miranda para ofrecer ventajas competitivas, eso es una manera de revertir debilidades actuales en oportunidades futuras, porque eso da pues una mayor competitividad en un entorno competencial a gran escala a Miranda de Ebro. Habrá quien esté ahora mismo pensando en su casa. Están hablando de la crisis económica y sus efectos en el paro de Miranda de Ebro, y el partido de la alcaldesa quiere cerrar Miranda de Ebro. Eso ha sido un conflicto. Garoña quiere cerrar, perdón, del Partido Socialista Miranda de Ebro quiere cerrar Garoña. No sé si Miranda de Ebro, a nivel nacional desde luego que sí. ¿Eso es un conflicto que ha tenido que soportar la alcaldesa de Miranda de Ebro a nivel personal allí? No, bueno, a ver, yo por un lado con el tema de Garoña siempre he defendido lo mismo, y es que se terminase la incertidumbre de una vez, es decir, que si volvía a operar lo hiciera, y si no, pues que se iniciara el desmantelamiento. Sí que es cierto que el Partido Socialista, y yo también como miembro del Partido Socialista lo defiendo, consideramos que Garoña tiene que cerrar y tiene que iniciar su desmantelamiento. De esto se ha hablado muchas veces, y es que es verdad, es decir, si ves ejemplos y entras en internet, que es tan sencillo hoy en día como buscar el caso de la central de Zorita, podemos ver cómo realmente ese desmantelamiento genera empleo. Sí que genera empleo, lo que no genera es tenerlo pues como está ahora, ¿no?, que ha ido desapareciendo personal de empresas contratadas, de empresas auxiliares, y que no se está generando una actividad económica. Entonces es necesario iniciar el desmantelamiento, con ese desmantelamiento que puede durar 10, 12 años. Que generaría el mismo empleo, ¿no? Pero bueno, tú me has preguntado por nuestra posición, yo estoy hablando de nuestra posición. Del Partido Socialista, efectivamente. Entonces, considero que el desmantelamiento, el inicio del desmantelamiento genera empleo. No podemos olvidar que una central nuclear, y eso significa que tiene una fecha de cierre, eso significa que no es eterna, y por lo tanto que se sabe cuándo se empieza, que va a llegar un momento en el que tiene que cerrar. Entonces, iniciar ese desmantelamiento, crear empleo, y que el Gobierno apruebe un plan alternativo de reindustrialización para su zona de influencia. Eso es vital. Y lo que me preocupa es que el Gobierno ahora mismo tenga un Consejo de Seguridad Nuclear que pierda su independencia como Consejo de Seguridad Nuclear, que esté a su servicio, sin embargo, para no volver a funcionar Garoña. Eso también me preocupa, es decir, que se esté dando una suerte de autorización permanente para que las grandes eléctricas puedan operar en centrales nucleares más allá de los 40 años, se estaba hablando de 60, que bajo mi punto de vista es una barbaridad, y sin embargo no sea para que Garoña vuelva a funcionar. Pero a los ciudadanos de Miranda de Ebro, ¿no les preocupa que usted esté a favor de quitarles el pan cerrando Garoña? Bueno, yo creo que esa pregunta si hecha es un poco dramática. Es decir, bueno, es la realidad, el tema de Garoña realmente yo lo que veo es a un partido popular que gobierna, que cuando ve una situación de una determinada forma con respecto a la central nuclear de Santa María de Garoña, hace una valoración de unos puestos de trabajo, y cuando ve otra, hace otra valoración distinta, y ese número de puestos de trabajo fluctúa según el Gobierno de España vea que va la cosa con la central nuclear de Santa María de Garoña. Y voy a ser sincera, es decir, obviamente hay gente que le gustaría, y es muy respetable, que Garoña continúe, pero también hay mucha otra gente que no. Y también es verdad que hay mucha gente que quiere un plan alternativo, porque de alguna manera en algún momento se tiene que generar esa transición energética en nuestro país, y en algún momento se tiene que hablar ya de qué ocurre concretamente en nuestra zona, que se ve afectada de manera directa por la central nuclear de Santa María de Garoña. Yo creo que esta cuestión que planteas, en todo caso, Rafa, se la podrían cuestionar hace unos años, pero es que Garoña lleva ya 3 años sin funcionar, es decir, yo creo que eso no es ahora mismo. No, yo se lo preguntaba única y exclusivamente porque otro día hubo una PNL en las Cortes Regionales, y el comité de empresa de Garoña, muchos de ellos viviendo en Miranda de Ebro, salió bastante decepcionado de lo que allí escuchó, tanto de Podemos como de Ciudadanos como del Partido Socialista.
Bueno, pero es que yo eso lo entiendo, es decir, si uno trabaja en un lugar, lo que quiere es que ese lugar pues vuelva a lo que era antes. Sí, yo eso lo entiendo perfectamente, yo creo que eso no es criticable para nada. Lo que ocurre es que cada uno podemos tener nuestra opinión al respecto y desde luego la mía es clara, es decir, así tal y como está Garoña no aporta nada a la ciudad. Es decir, o vuelva a arrancar, cosa que yo no estoy de acuerdo y que el Partido Socialista tampoco, pero que sí que sería una forma de generar actividad económica, en eso estamos de acuerdo, ¿no? O bien que se inicie el desmantelamiento ya de una vez y se apruebe el plan alternativo. Muy bien, pues estamos hablando, volvemos otra vez al tema inicial, relativo a Miranda Empresas. Roberto, ¿de cuántos metros cuadrados estamos hablando? ¿Disponibles? Sí. Sí, bueno, Miranda es una ciudad con un amplio tejido industrial consolidado. Aún con ese amplio tejido industrial consolidado disponemos de aproximadamente 3 millones de metros cuadrados disponibles, suelo libre, que bueno, pues que ahora mismo pues estamos dinamizando con fórmulas que entendemos novedosas y adaptadas a las necesidades empresariales para facilitar al máximo posible la inversión productiva, que es lo que realmente les interesa a las empresas, ¿no? Una inversión productiva que facilite la generación de puestos de trabajo a nivel local y que descargue lo máximo posible a las empresas de lo que supone asumir un precio del suelo o una fiscalidad que queremos rebajar lo máximo posible, ¿no? Pues ellos se lo han montado muy bien, han tirado de caras conocidas precisamente para llamar la atención y cumplir el objetivo de intentar vender lo antes posible esos más de 3 millones de metros cuadrados con rostros tan conocidos como estos. Habrá que mirar a Miranda de Ebro porque ha entendido cuál es la forma de apoyarse para saltar a lo más alto de las iniciativas. Ahora Miranda de Ebro ofrece un mar de oportunidades. El momento es ahora, el lugar es Miranda. Miranda Empresas, ahora. Hay que decir, alcaldesa, que ninguno de estos personajes tan conocidos de toda la vida de la televisión en este país han cobrado nada por esta campaña. Esto es importante, la colaboración ha sido completamente gratuita y aprovecho para agradecerlo, y todavía quedan bastantes vídeos más que no vamos a desvelar quiénes son porque también forma parte de la propia estrategia diseñada por la oficina desde el punto de vista técnico y publicitario, pues de ese generar el interés con respecto a nuestra ciudad y a la campaña que se está desarrollando. Yo a este respecto quiero destacar una cosa. Cuando decía en un principio que quisimos que la empresa y las personas que van a llevar Miranda Empresas y este proyecto se gestionara por gente de Miranda, lo decía por una cuestión muy importante, y es que cuando uno siente la promoción económica de su ciudad como algo propio, cuando uno no se presenta desde Valencia, por poner un ejemplo, a un concurso público en nuestra ciudad, cuando es verdaderamente tu ciudad, te importa, te preocupa, conoces, tienes vecinos que están en el paro, tienes amigos, tienes familia incluso en tu ciudad y quieres que salga adelante, pues te mueves muchísimo, ¿no? Y yo creo que fruto de ese interés y de esa ilusión por moverte por tu ciudad desde un punto de vista político, pero también técnico, ha traído consigo algo como esto, ¿no? Que de otra manera hubiera costado muchísimo dinero y hubiera sido inviable hacerlo. Y yo creo que es interesante eso. Roberto, finalmente, ¿nos puedes dar algún nombre de alguna importante empresa que se vaya a implantar y que no conozcamos? De las que están por venir no se pueden anunciar. En cuanto sean oficiales, por supuesto que lo anunciaremos, pero en ese sentido... ¿Hay alguna de calado que nos puede sorprender? Sí, hay alguna empresa importante, sí, hay alguna empresa importante que va a venir en breve. Pero, insisto, no queremos anunciar nada, queremos ser muy respetuosos con los tiempos empresariales, con las comunicaciones, hacerlo todo de acuerdo con las empresas. Al fin y al cabo es su inversión, ¿no? Es su apuesta, y cuando estén concedidas las licencias, todo esté en regla, todo sea oficial, por supuesto lo haremos oficial, pero no antes. Antes hablábamos de una, ¿no? Porque ya es oficial, ya entró la oferta, ya se presentó, se hizo pública, la de JSV Logistic, con esos aproximadamente 165.000 metros cuadrados, que bueno, pues que es una de las que sí que podemos hablar y que es muy, muy importante y muy relevante para Miranda, porque va a generar allí una gran terminal de contenedores que va a dotar a Miranda de la intermodalidad, ¿no? Una plataforma que pueda garantizar la intermodalidad en el transporte de mercancías a las empresas
empresas locales es fundamental, ¿no? Y su conexión por vía férrea a escala estatal, incluso transeuropea, ¿no? ¿Puede ser este el gran logro de la legislatura de Aitana Hernando? Bueno, a mí la verdad es que lo que me encantaría sería que en esta legislatura tuviéramos buenas noticias con respecto al empleo. De verdad, y no por mí, o sea, por la ciudad, porque verdaderamente lo necesita. También es cierto, como decía antes, que un ayuntamiento puede llegar a donde puede llegar, pero sí que es cierto que puede poner las bases para atraer empresas, pero no depende exclusivamente del ayuntamiento. Desde luego, por nosotros que no quede, haremos todo lo posible. Yo quiero decir también que el plan estratégico que se ha diseñado es fruto de la participación de todos los agentes económicos y sociales de la ciudad. Se han llevado a cabo por parte de la oficina casi 60 reuniones con todos y cada uno de los agentes económicos y sociales de la ciudad. Se han planteado una serie de medidas con la Junta de Castilla y León, como comentaba antes Roberto, con la firma de todos y cada uno de los agentes económicos y sociales de la ciudad para que se nos declare zona con especiales necesidades de reindustrialización. Y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar y seguir y no evitar ningún tipo de, de encuentro con todos aquellos potenciales inversores. Pues eso es precisamente lo que queríamos hacer, mostrar a todos los espectadores ese trabajo que hay detrás, este resultado que hay delante y todo lo que puede llegar, que ojalá sea mucho y muy bueno. Ha sido un placer compartir estos momentos con Roberto Martínez, gerente de Miranda Empresas, y con la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando. Un placer como siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches, suerte, mucho éxito. Gracias. Seguimos con más información.